Normalmente, ¿cómo hacemos en nuestra cultura cuando festejamos algo? Hacemos una cita. Lo hacemos llorando. Un festejo, ¿no? ¿Verdad? Cuando usted recuerda algo, hermanos, bueno, dependiendo también el motivo, ¿no? Si usted recuerda algo triste, va a haber una reacción ante eso. Si usted recuerda algo alegre, también va a haber una reacción ante eso. La Escritura, hermanos, da testimonio de lo que pasó hace algunos miles de años. Si usted se da cuenta y lee el Antiguo Testamento y sabe las fechas más o menos donde están escritas, dan testimonio de un acontecimiento. Recordemos que la Escritura está seccionada de manera pensante, y hay libros históricos que hablan de la historia del Medio Oriente, del pueblo de Dios, de los jueces, de el mover de aquellos tiempos. Los libros poéticos que plasman, ¿no? Si sabemos cuáles son los libros poéticos. Sí, amén. ¿Cuáles son? Salmos. Salmos. Eclesiastés. Ahí están los libros poéticos. Van a expresar, hermanos, los libros poéticos de una manera, como dice la clasificación poética, una verdad, ¿no? Porque usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que hay una verdad ahí. Si usted lee los proverbios, usted se va a dar cuenta que hay una verdad, ¿no? Lo escribió Salomón en un sentido de un rey o de una persona que Dios le dotó de sabiduría. Y lo plasmó de una manera armoniosa, y un proverbio pues te da una lección de vida. Entonces, la Biblia está escrita, hermanos, en ese sentido de una manera muy espectacular. Está seccionada, está hecha de manera pensante. Los evangelios de la misma manera. Hubo autores que escribieron 4 evangelios: Mateo, Marcos, ¿quién más? Lucas y Juan, ¿no? Estamos leyendo Lucas. Y Lucas relata cómo en aquellos tiempos, hermanos, plasma cómo era o cómo fue esta parte donde nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Solamente echo mano tantito de la historia para ponernos en contexto. Recordemos que antes de que Jesús llegara a este momento, a este tiempo, porque vamos a decirlo así, nos queremos alinear un poquito a los acontecimientos. Hace 8 días decíamos que el domingo era domingo de ¿qué? De Ramos, ¿no? Dice la historia, hermanos, plasma la Escritura y aún la historia secular, que cuando Jesús llegó, dice que pusieron sacaban unos ramitos. ¿Y cuál era la frase en la cual recibieron al Señor Jesús? Hosana. Y parte, hermanos, de esta expresión, ¿no? que dice Hosana. Hosana tiene un significado muy profundo, que dentro del pueblo judío era como un clamor, como diciendo: ven y rescátame, necesito ayuda. Una expresión no como solamente algo así como ligero, sino era una expresión profunda, ¿no? Que decía: ven y sálvanos. O sea, el pueblo de Dios entendía que en Jesús había algo especial. ¿Y por qué entendía eso, hermanos? Porque nos relata la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué señales estaba haciendo? ¿Qué había hecho que ustedes recuerden? Estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, y no cualquier enfermo, ¿no? Recuperaba la vista de los ciegos, resucitaba muertos, sanaba leprosos, cosa que era imposible en aquellos tiempos. Hoy en día ni la ciencia más avanzada ha podido lograr eso. Paralíticos, ¿no? Que los podía volver a su condición natural. Y bueno, un sinfín de señales, hermanos, que obviamente incomodaron en aquellos tiempos a la sociedad judía, a un gobierno romano, inquietó a un gobierno romano. Y entonces el pueblo judío quería o estaba esperanzado en que pudiera haber llegado un libertador, como lo recitaron los libros de los jueces, que se levantaba un juez y los libertaba del yugo
del extranjero. Y ellos pensaban que iba a ser una cosa similar. Recordemos que hubo mucho tiempo donde ya no había profetas, donde se habían acabado esas señales. Antes de eso tuvieron que hacer cautivos el pueblo de Israel. Llegó este tiempo donde el pueblo romano había conquistado a ese pueblo y ahora ya estaban bajo el yugo del imperio romano. Ya no tenían ninguna escapatoria, estaban bajo su yugo, estaban bajo ese gobierno. Ya no había otra escapatoria, ya estaban en esa parte del pueblo de Israel. Ya no había como otra salida, estaban bajo ese yugo. Y el pueblo estaba esperanzado a que ese personaje los pudiera libertar, que les pudiera dar una condición diferente de la que ya tenían. Y entonces, pues ellos estaban esperando eso, un libertador que los sacara de la condición en la cual ellos se sentían así. Y viene esta parte donde dice que al Señor Jesús lo arrestan, lo presentan ante Pilato. Pilato le dice, no, si es de Galilea le corresponde a Herodes, y Herodes va y lo mira y dice la escritura, relata la escritura que él esperaba que hiciera alguna señal. Dice, no hizo nada, ¿no? De esto que se habla de este hombre no hizo nada, no hizo una señal. Dice que lo escarneció, se burló de él y lo regresó a Pilato. Y entonces, a Herodes, perdón. Y cuando entonces Pilato le da a Herodes y Herodes lo regresa, y entonces viene esta parte donde se sentencia. Hay una parte, hermanos, donde estaba yo leyendo, y en el verso 21 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y meditaba yo en esa porción, hermanos, y decía, ¿cómo pudo haber personas que aún recibiendo un milagro de parte del Señor pedían su crucifixión? Yo considero que el que directamente lo recibió, obviamente no pedía la crucifixión. Pero ¿a poco no un pueblo sabía que Jesús había hecho un milagro? Desde luego, en aquellos tiempos no había WhatsApp, ni TikToks, ni nada de eso, ¿no? Todo lo que se decía se testificaba por boca de otros. Amén. Era la manera en la que ellos conocían los hechos de Jesús. ¿O de qué otra manera conocían los hechos de Jesús? Si no era así, ¿no? Yo vi a Jesús, yo vi como el que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, ¿no? Yo vi como había algunos leprosos. Yo vi cuando este ciego de nacimiento lo conocemos, ahora ya ve. Y mucha gente que pudo o que fue testigo de esas cosas pedían la crucifixión del Señor. Y otra parte que dice en el 25 que leímos, que dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, se está refiriendo a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Dice la escritura que a la voluntad del pueblo. Pero en esa parte, hermanos, yo sé que no era la voluntad del pueblo. Ya era un propósito que Dios traía para la vida de nuestros Señor. Porque recordemos que antes de eso Jesús oró, nos los mencionaron, y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Juan el Bautista reconoció a Jesús. Cuando lo vio le dijo, ¿ve aquí quién? El Cordero de Dios. Ese qué título tan bonito le dio. Cuando hace esta referencia, hermanos, yo considero que el judío que escuchó esta referencia, si lo entendió con el corazón, lo entendió todo. Porque no le era ajeno al pueblo judío decirle aquí el Cordero de ¿qué? De Dios. Porque ellos entendían que un cordero, ¿qué hacía? Un cordero sacrificado, ¿para qué se ocupaba? Para un sacrificio, para cubrir el pecado. Y cuando leo esa parte, hermanos, en el Antiguo Testamento que dice cubre el pecado, me imagino lo siguiente: si alguien
derrama refresco en el piso y yo lo tapo con una jerga, ¿ya se quitó? No. Nada más lo cubrí, ¿no? Pero no lo he quitado. Bueno, el judío entendía, decía, he aquí el Cordero del mundo que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Esa expresión, hermanos, que quita el pecado del mundo, era lo que tenía que acontecer. Jesús sabía que tenía que ser así, porque de lo contrario no iba a poder pasar. Y es aquí, hermanos, donde toma sentido lo que muchos de nosotros testificamos aquí delante de todos ustedes, o lo que mucha gente ve que no testificamos aparentemente, porque no podemos testificar sin decir nada, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero a veces hay gente que no le conoce sin decir una sola palabra. Usted es hermano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque no se ríe de las bobadas de estos. Cosas que se entienden, hermanos, por su manera de comportarse, por su manera de dirigirse. Y a veces usted no tiene ni que hablar, a veces usted testifica de la obra que Dios ha hecho en usted. Y esa es la parte hermosa que nosotros entendemos. He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir en esta línea, hermanos? Que Jesús quita el pecado. Hay otras cosas que como seres humanos evidentemente batallamos. Quizás no las vamos a poder juzgar, pero hay una parte muy hermosa en ese sentido. Cuando nosotros aceptamos a ese Cordero, puede quitar muchas cosas de nosotros. No por nada, hermanos, muchos testificaron que podía recuperar la vista o quitar la ceguera. Voy a ocupar esa palabra. Podía quitar la lepra, podía quitar una presencia diabólica, podía quitar un pensamiento de suicidio, podía quitar un corazón amargado. No sé si recordamos que decía que él iba a dar, ¿qué? Vista a los ciegos. ¿Qué más dice? Libertad a los cautivos. Y eso lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo el profeta. Estaba anunciando esa parte. ¿Y sabe qué es glorioso, hermanos? Quiero estar cerrando tantito con este pensamiento. ¿Sabe qué es glorioso? Nosotros no vimos a Jesús crucificado. ¿O usted lo vio? Pero sí cree en el significado del sacrificio de Jesús. Gloria a Dios, qué bueno. Miren, nosotros no vimos ese sacrificio, pero recibimos el beneficio. ¿Y sabe cómo me acuerdo a veces? Digo, a veces hay personas, hay generaciones que no conocieron a sus abuelos, pero reciben el beneficio del trabajo de sus abuelos. Y me refiero a algo físico, algo tangible, algo terrenal, ¿no? ¿Cómo qué? Como una casa, como un terreno, como algo que un abuelo dejó, a lo mejor para personas que ni va a conocer, pero ellos recibieron el beneficio. A veces así siento, hermanos, que el cristiano tiene esa parte hermosa del evangelio. No vimos el sacrificio, pero sí no hemos recibido el beneficio del sacrificio. Yo no vi al maestro, hermanos, hacer las obras que hizo, pero yo sé que las hizo. Y no solamente creo que las hizo, antiguamente también he mirado las cosas que hacen en el presente. Y si usted algún día dice, yo tengo duda de esto, bueno, acérquese al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se va a dar cuenta de las cosas y las maravillas que Dios hace en su vida. Solamente experimentado eso, hermanos, la ciencia moderna no ha inventado una pastilla que pueda quitar la depresión.
sin que afecte el sistema nervioso, sin que afecte el cuerpo. Ha tratado, ha intentado, pero no lo ha podido hacer. Ni que quite eso, ni que quite la amargura, ni que quite el alcoholismo, ni que quite la drogadicción, ni que quite nada de eso. Pero sí he mirado cómo Dios ha hecho milagro en muchas mentes y en muchos corazones. Eso sí lo he visto y lo sigo viendo. ¿Y saben una cosa? Creo que lo seguiré viendo. Y lo importante de esto, hermanos, es esto, que nosotros nos debemos. Quiero terminar leyendo esta parte de la escritura. Me voy a saltar unos versículos. Quiero leer el 28 de este mismo capítulo. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevan también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Quiero terminar en esta parte. En el 38 dice que: y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Parece nada, hermanos. Yo no sé con qué intención lo hicieron los romanos, porque los romanos tenían la batuta de qué escribir y qué no escribir. Pero fíjense cómo escriben en 3 idiomas. Dice la escritura: ¿en cuáles fueron? Griego, latino y hebreo. Sellaron el título de nuestro Señor Jesucristo en griego, latino y hebreo. Y le pusieron: este es el rey de los judíos. Lo hicieron en forma de manera escarnecedora, de burla. Pero no sabían que escribieron una verdad. Y no solamente es el rey de los judíos, hermanos, es el rey de nuestras vidas. Y ese sacrificio que hizo por nosotros también sentenció nuestro futuro. Porque no por nada nosotros cantamos hace rato que vamos a cantar con los redimidos de Jehová. Ese es el destino del creyente. El creyente va a estar delante del Señor, y para allá vamos el creyente. Todo creyente, hermanos, va para ese sitio. Lo dice el Apocalipsis, lea el Apocalipsis. Ya leímos en la escuela dominical el Apocalipsis, lo estudiamos. Y esa es la parte en la que nos menciona que un día vamos a estar delante de su trono. Pero concluyo en esto, hermanos, que nosotros pues podamos echar mano de este tiempo. Si usted lo quiere celebrar, celébrelo. Si lo quiere recordar, recuérdelo, como usted quiera. Pero lo que para mí es importante que nosotros nos llevemos de esta enseñanza es que ese sacrificio nos da apertura para que nosotros podamos quitar. ¿Qué necesitamos quitar? Usted sabrá que le gustaría que el Señor pudiera quitar. Pero esta es la potestad que tiene nuestro Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo puede quitar. Un día pensé que iba a morir así, con un corazón así, o con una actitud de rencor, de odio o de resentimiento, ¿no?
porque esa era parte de nuestra vida. Pero yo cuando vi cómo Dios obraba o cómo puede transformar un corazón, yo creí en la obra del Señor. Y dije, qué bueno y yo sé que eres tú, porque he podido sentir lo que antes no sentía. Ahora miro como no miraba y ahora pienso como no pensaba. Y Él añade estas cosas. Hermano, no es tarde. El Señor siempre está presto para acudir a nuestro llamado. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero, como ese Rey, porque para muchas situaciones Él tuvo que ser un Cordero, lo acabamos de leer, le hacían preguntas, no decía nada, lo injuriaban, no decía nada, tenía que ser un Cordero, para que se cumpliera la parte y nosotros pudiéramos recibir ese beneficio. Y después de eso, ahora sí, se vuelve el Rey de nuestras vidas. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque si el mundo lo celebra en el alcohol, en la fiesta, en un sentido incorrecto, nosotros podemos echar mano de una manera más profunda de lo que representa el Señor para nuestras vidas. Padre amado, quiero darte gracias juntamente con la vida de mis hermanos y mis hermanas que hoy se han presentado en este lugar, tanto ellos y ellas como yo, anhelantes de tu favor, Dios, del trono de tu gracia. Si paralelamente pudiéramos mirar los acontecimientos en aquellos días, el día de hoy el Señor hubo la crucifixión, dieron muerte al Cordero de una manera física, pero tú lo dijiste, nadie de ellos toma mi vida, yo la doy por voluntad propia, y también la vuelvo a tomar porque mío es el poder. Y Padre, te doy gracias porque no solamente hiciste un sacrificio como muchas personas piensan, que solamente fue un acto, sino que en ese acto dejaste, Señor, una puerta abierta para que nosotros pudiéramos echar mano de los beneficios. Porque entendíamos esa parte, Dios, que el sacrificio también había un beneficio en ello, de una manera quizás tangible o visible. El sacerdote, después de sacrificar, Señor, al Cordero, podía alimentarse de él y tenía una doble función, no solamente de cubrir el pecado, sino también de poder proporcionar un alimento. Y Señor amado, sé que de esta manera para nosotros también hay un beneficio adicional. No solamente podemos agradecerte el sacrificio, Señor, por la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, sino porque ahora dejaste tu palabra en medio de nosotros y de esta nos alimentamos el día de hoy. Dejaste el testimonio de muchos para que nosotros pudiéramos echar mano sobre cualquier asunto que podamos o querramos nosotros descubrir. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra y por lo que cada día dejas en nosotros. Ahora bien, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder mirar la obra de tus manos de una manera completa. Que si no hemos mirado qué podemos alcanzar a través de este sacrificio, corra el velo, Señor, y el día de hoy podamos entender que podemos alcanzar muchas cosas. Que tú puedes quitar lo que la ciencia no ha podido, que tú puedes quitar lo que yo no he podido, que tú puedes quitar lo que nosotros, Señor, no hemos podido quitar. Señor, hoy te pedimos también por sanidad, porque sé que si alguno de mis hermanos o hermanas el día de hoy tiene algún dolor o tiene algún sufrimiento, un padecimiento humano, creo que tu sacrificio también por esto fue hecho. Dice tu palabra que ibas a llevar, Señor, toda enfermedad cautiva. Y hoy oramos, Señor amado, para que también quites, Señor, todo malestar, todo dolor, para que
que nos permita, Señor, disfrutar de tu sacrificio. Porque ya tenemos, Señor, la salvación a través de creer en tu sacrificio. Ya la tenemos. Hemos creído en eso. Hemos sabido que tú eres el Salvador de nuestras vidas. Te hemos adoptado como ahora nuestro Señor y Salvador. Pero ahora te pedimos, Señor, que hagas esa obra gloriosa. Que muchos de aquellos personajes que te buscaron, tú les concedías esa parte y les decías, ¿qué quieres que yo haga? Y ya sea la mujer o la persona que se acercaba a ti, les decía que sea yo sano, que me devuelvas la vista. Y tu respuesta nunca era negativa. Siempre era, vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Hágase como tú quieras. Y ahora te pedimos en esta hermosa hora que se haga así, Señor amado. Por la sangre del Cordero, por esas llagas que se abrieron para aperturarnos a nosotros una nueva vida. Una vida en paz, una vida, Señor, entendemos esto, no como el mundo la da, porque sé que tu paso sobrepasa nuestro entendimiento, y aún a pesar de preocupaciones, de problemas, en el trabajo, en la casa, en la economía, en la familia, entendemos que tú estás sobre todas estas cosas. Y entendemos que no nos has dejado, Señor, un día sin que atiendas a todas nuestras necesidades, y por eso te damos gloria a Dios. Y te pedimos eso, que podamos, Señor, echar mano de ese sacrificio y que el fruto para nosotros sea abundante. Yo declaro eso, papá, que lo que tú tienes para nosotros el día de hoy sea abundante. Si es salud, sea abundante. Si es economía, sea abundante. Si es sabiduría, sea abundante. Si es entendimiento, sea abundante, Dios. Que tú puedas añadir a nuestras vidas según el propósito por el cual tú te sacrificaste. Gracias, Señor. Así dejo el lugar, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos.